11:45 de la mañana, vamos con una nueva entrevista y volvemos a hablar en esta mañana de martes tan viernes con el aula UNED de Torrevieja. Y para empezar, pues por supuesto, Gertrude Baeza. Pues Bueno, nada, vamos a presentar a Jesucristo Riquelme de nuevo. Jesucristo, buenos días. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, bien halladas. Y bueno, hoy Jesucristo viene muy bien acompañado también. Sí, eso es. Y porque dentro de muy poquito... habéis presentado ya el curso, ¿no? También muy interesante, con un título muy interesante. Y en este caso, pues vamos a presentar a quien les acompaña. En este caso, hablamos de Teresa Sánchez Albarracín. Muy buenos días. Muy buenos días, Teresa. Buenos días. Que yo por aquí he escuchado Maite. Jesucristo, no sé si Maite. se parece... Maite, No sé Teresa, si- que lo diga ella. ¿Cómo le gusta más que le llamen? la familiaridad. Pues ya me he acostumbrado, siempre era Maite, pero ahora ya me llaman María Teresa, Maite, da igual. Bueno, pues bueno, entonces nos dejamos en Maite. Vale, la dejamos Sí, en Maite. mejor. Sí. Y Daniel Sánchez Serna. Buenos días también, Daniel. Muy buenos días. Bienvenido. Bienvenido también, Serra. Pues vamos a hablar de ese curso, como decíamos antes, ¿no? Jesucristo, que se presentaba hace ya algunas semanas con un título sugerente, Sí. interesante, y que tiene, como decimos por título, el arte, una sorpresa para los sentidos. Eso es, o sea, el título elegido por Maite. Bueno, pues muy bonito, ¿eh? La verdad que... y muy chulo. es muy atractivo, Sí, muy, sí, muy sí, expresivo, muy... Bueno, y comenzó en muy abril. real. Como estamos diciendo, los miércoles desde abril están en el Sí. auditorio de nuestra ciudad. Y ahora ya, pues, la introducción, Jesucristo. Bueno, dentro del programa Universidad Abierta, el aula de la UNED de Torrevieja ha programado 5 cursos. Este es el quinto, con este terminamos. Hasta ahora el desarrollo ha sido brillante y ahora mismo pues estamos por encima de la brillantez. Tenemos una media de 70 inscritos aproximadamente, 15 matriculados de los profesores a través del CEFIRE, preinscritos, y todos están boquiabiertos, sorprendidos. El título es El arte, no todo junto, el arte sin H, el arte, una sorpresa para los sentidos y para la gente sin sentido casi también, ¿eh? Permítanme el juego de palabras. Están boquiabiertos, ojipláticos con lo que ven y sobre todo con el discurso fluido y tranquilo, mesurado, interesantísimo, de la ponente, la doctora Sánchez Albarracín. Empezamos el 17 de abril, decíamos, miércoles, y ahora nos quedan 4 miércoles, a partir del día 8 hasta final de mes. Yo le daría la palabra a Maite para que Sí, nos hable de vale. algunas curiosidades o el diseño Sobre del todo, curso, ¿no? decir dónde se está desarrollando y la hora también para todas las personas que nos están escuchando. Vale. Para El aula de UNED de Torrevieja está ahora mismo provisionalmente en el Conservatorio Internacional de Torrevieja. en el auditorio. En el conservatorio, Bueno, al lado en este del caso auditorio. está el conservatorio, internacional, eso es. conservatorio. Es donde impartimos las clases regladas, el grado de educación infantil y todos estos cursos, además de alguna otra actividad. Este curso empieza, se reanuda el día 8, hemos dicho, de mayo, a las 18:30 horas, a las 6:30. Perfecto. 1 horita y media, 2 horitas, y ahí estamos escuchando a Maite. Y ahora ya sí que le cedo la palabra a Maite. Bueno, yo lo primero que diría es que el curso, aunque estamos diciendo que ya empezó, pero todo el que esté interesado puede venir el próximo miércoles porque las sesiones son independientes, con lo cual son temas que se abren y se cierran en cada sesión y por lo tanto no importa que el curso ya haya comenzado porque el miércoles empezamos sesión nueva y entonces pues queda abierto aquí. El miércoles día 8, porque mañana es festivo. El próximo 8 de Sí, mayo. sí. Y luego, pues en cuanto a temática, he elegido, porque como me dieron esa libertad, pues lo estoy pasando muy bien, he elegido unos temas que se han tratado poco en el mundo de la historia del arte. Son temas que quedaban siempre olvidados, relegados, incluso denostados, y que tienen un interés grandísimo, porque están abriendo nuevas vías de investigación y porque además, al ser tan desconocidos, pues resultan muy atractivos. Ahora, en las 2 sesiones que hemos realizado, la doctora Sánchez Albarracín ha desarrollado una aproximación al arte prehistórico
con un enfoque de análisis y de datos novedosos que de verdad nos mantienen despiertos y sobrecogidos en ocasiones. No quiero desvelar muchos detalles porque estos cursos hay que repetirlos, ¿no? Y hay que ampliarlos. Y la última semana habló del el erotismo, haciéndose una pregunta, ¿no? Una interrogación, erotismo en el arte medieval, y vimos algunas imágenes esculpidas, pintadas, en el marco del eclesiástico, en el ámbito de las iglesias, que realmente sorprenden a todos los que no lo han advertido hasta ese momento. Escenas eróticas con unas finalidades muy determinadas. De lo que yo creo que eso sí, ya hemos hecho el curso, nos podría hablar también Maite, ¿no? ¿Cómo es posible que haya esas escenas eróticas explícitas en un marco eclesiástico? Pues sí, eso fue lo que estuvimos tratando la última semana. Y bueno, pues hay iglesias, siempre iglesias rurales, estamos hablando dentro del mundo del románico, pero no el de las grandes vías de peregrinación, sino estas iglesias de zonas rurales apartadas y donde se hizo pues un románico mucho más sencillo, pero tan interesante como para que todo su exterior, todos los canecillos que van a sostener esas techumbres estén decoradas con escenas eróticas, pero tremendamente explícitas. Y esa era la pregunta: ¿cómo en los templos cristianos, en una sociedad tan acendrada en ese punto de vista religioso, claro, pues se podía encontrar todo esto? Y realmente, pues quizá una respuesta rápida sería pues que todo ese mundo era todavía mucho más pagano de lo que nosotros podíamos pensar. Ese finales del siglo XI, principios del XII, el cristianismo pues estaba muy asentado, pero la sociedad arrastraba todavía un mundo de tradiciones y de ritos mucho más cercanos al paganismo. Incluso esos sacerdotes de esas zonas tan rurales pues tenían una gran incultura y entonces estaban también muy cercanos a todas esas vivencias del pueblo, y eso es un poco lo que estuvimos viendo. Ahora, yo creo que deberíamos de hablar de lo que vamos a ver. Muy bien. Perfecto. Y entonces el miércoles 8 empezamos una sesión que sí, por una vez, va a ir seguida con la del siguiente miércoles. Son 2 sesiones que nos van a hablar de otro tema que hasta hace muy poco tiempo tampoco se le había dado ninguna importancia, y es la policromía en el arte. A partir del siglo XIX nos acostumbramos a ver todo pintado de blanco. Se creía que todo el arte clásico, que es el que va a predominar esa búsqueda del mundo clásico en el siglo XIX otra vez, pues se pensaba que todo había sido de mármol blanco, y era un gran error. Todo estuvo absolutamente policromado, desde el mundo clásico hasta el mundo medieval. Y entonces resulta muy interesante ir descubriendo cómo se han conservado en España. Todavía nos queda mucha policromía escondida y otra que se ha recuperado, y entonces vamos a hacer unos itinerarios donde podremos observar y analizar toda esa policromía de pues fachadas de iglesias ya metidos en el mundo gótico, donde todo ese color daba sentido a esas imágenes esculpidas. Hoy en día nos es muy difícil entender mucha simbología de este arte, pero es precisamente porque se le ha perdido, se le quitó su policromía. Cuando tenían sus colores todo era mucho más explícito y se entendía muchísimo mejor. Y entonces esas serán las 2 próximas sesiones. Interesante. Uh-huh. Cuando uno viaja, yo sí recuerdo en un viaje a La Guardia, en Álava. Claro, la iglesia que tiene esa es una joya. Es una joya, policromada. Cuando uno ve la portada es riquísima, porque al ser interior se ha protegido. Esto es raro, es la puerta de acceso, pero estaba protegida, y entonces mantenemos gran parte del policromado, de la policromía, y es hermosa. Pero ¿qué podríamos imaginar cuando visitamos un museo y vemos las esculturas en blanco, efectivamente, y al lado se podría poner una réplica en color para quedar de verdad fascinados por el efectismo artístico, estético de ese colorido? Eso sería realmente
inusual, pero fantástico, fantástico para los sentidos, para captar la atención del espectador. Jesucristo ha hablado de viajes y yo quería hacer hincapié en esa idea. Yo siempre que empezamos el curso digo que mi primer objetivo es que disfrutemos, y el arte es que se presta muchísimo a ese disfrute, ¿no? Y entonces siempre le digo a las personas que nos acompañan que quiero que aprendan muchas cosas, pero que por encima de todo yo lo que quiero es que lo pasemos muy bien. Y entre esas cosas que nos va a ofrecer este curso es que veamos, que miremos cuando vamos de viaje las cosas con otros ojos, con otra mirada. Totalmente de acuerdo, yo no sé. Bueno, muy interesante Sí, todo y bueno, nosotros que somos unos viajeros, ¿no? Que nos gusta mucho. Yo me pregunto siempre, por ejemplo, ¿cómo el hombre ha podido hacer este trabajo? Unos puentes, por ejemplo, puentes increíbles. ¿Cómo han hecho estas catedrales? ¿Cómo lo han construido? Entonces yo nunca me hacía esas preguntas, pero ahora ya sí que me paro y digo... Es que es increíble en la Florencia. Simbología, no solamente todo. Decir, bueno, pero cuando estuve en el Vaticano, o sea, que son... Es que vas al Vaticano y después ves llaves en todas partes. Claro. Empiezas a ver llaves en todas partes. Es increíble, ¿no? Y dices tú, ¿cómo el hombre pudo hacer esto? Y menudo trabajo, ¿no? Y luego lo que estamos hablando de lo que es la conservación de esos murales, de esas figuras... que tienen que estar totalmente, nosotros queremos que están así toda la vida y así, no, es lo que pensamos, no, eso tiene que estar ahí, bueno, pues bien tratado, cuidado, etcétera. Me viene muy bien lo que estás diciendo, porque esa sería la antepenúltima sesión, porque también me pareció interesante hablar de ese patrimonio cultural material, del patrimonio inmaterial, de las declaraciones de la UNESCO, eso que estamos oyendo todos los días, ¿no? Pero que en el fondo es un poco una nebulosa, ¿no? Y no sabemos muy bien. Y entonces hemos dedicado una sesión precisamente a esos aspectos, porque ese patrimonio requiere de esa atención y de esas declaraciones por parte de la UNESCO precisamente para lo que tú estabas diciendo, para que se conserve, no solamente para que se conserve, sino para que se lo podamos legar a las generaciones futuras. Claro, eso es importantísimo además. Claro, es una manera de proteger ese patrimonio y de garantizarlo y de explicarlo, de entenderlo y de hacerlo vivo. Y la importancia también de garantizar, por ejemplo, en Oporto hay casi toda la ciudad es de la UNESCO. Las cerámicas. Entonces lo que hacen es que tú, si quieres construirte, la fachada es intocable, o sea, intocable. Y es curioso ver la fachada que se mete un poquito aquí y luego todo esto moderno ya de ahora, pero las fachadas no se tocan ninguna. Eso debería ser así, por ley, en todos los países. Claro, y no solo las fachadas, sino también la perspectiva visual. Claro. No tapar el monumento. Totalmente. Esto lo hemos descuidado incluso en poblaciones con cascos históricos importantes. Debería ser en todo el mundo obligado, ¿no? Sí. Para que quede nuestra historia, para que quede nuestro patrimonio, que de siglos atrás. Incluso eso que estáis diciendo, el urbanismo. En la época barroca, antes no, porque no se habían preocupado de ello, ni siquiera el Renacimiento, que lo tenía en mente, pero no llegó a desarrollarlo. Pero sí, a partir del barroco, el urbanismo va a ser fundamental. Si yo creo una catedral, si creo una fachada, voy a hacer una plaza para tener esa perspectiva, para tener esa visual. Y entonces incluso, por ejemplo, si vamos a Murcia, un sitio tan cercano, y nos vamos a la plaza de Belluga, pues esa plaza estaba toda llena de casas que pertenecían al cabildo eclesiástico y que cobraban muy buenas rentas. Y cuando Jaime Bor construye esa fachada barroca tan espectacular, pues el cabildo fue capaz de renunciar permite el derribo de todas esas casas precisamente para poder hacer esa plaza y dar toda esa vista y esa visión nueva a esa obra que acababan de construir, y como en Murcia, en tantos otros sitios. Y eso que estabais diciendo, todo eso es lo que tendríamos que seguir totalmente, que fuera, obligado en todo el mundo, pueblos, ciudades, en todo el mundo, de conservar
pues lo que hemos tenido la suerte de encontrarnos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues de mantenerlo, de que perdure, de cuidarlo y de que se quede así y que no y que tenga y podamos disfrutar de ello. Muchas veces hablamos de patrimonio de la humanidad, también desde el punto de vista urbanístico, ciudades que son patrimonio de la humanidad, y no nos damos cuenta de que esas ciudades, por mucha historia que tengan, deben trabajar el poder solicitar a UNESCO, el poder solicitar ser patrimonio de la humanidad. Y esto supone un trabajo a lo mejor de 15 años, de 20 años, y en medio plazo. Eso no es nada, no estamos hablando de medio siglo, ni de un siglo, ¿no? Es decir, en 3-4 mandatos políticos, electorales, uno puede plantearse el decir, vamos a hacer un diseño para limpiar la ciudad, protegerla, levantarla, resaltarla, y entonces vamos pidiendo patrimonio de la humanidad, lo vamos pidiendo. Tenemos cerca también experiencias de las que tenemos que aprender. Nosotros tenemos un casco histórico excepcional en Orihuela. Orihuela ya no es solamente la ciudad antigua y ese centro histórico, sino que ya hay que tenerlo en cuenta, son las playas, son las urbanizaciones, etcétera. Pero si queremos recuperar el centro histórico, tenemos que aprender de cómo han actuado en otras ciudades similares, mutatis mutandis, cambiando lo que haya que cambiar. Tenemos Baeza, tenemos Úbeda, tenemos Elche, más cerca, con otro tipo de patrimonios. Nosotros tenemos que aprender de cómo han hecho y entonces empezar a mover Orihuela. Mover Orihuela es mover la comarca de la Vega Baja. Y Orihuela después tiene el gran aliciente de Torrevieja. Tiene algo peculiar, tiene las lagunas. Es decir, que al final hay un conjunto que explica cómo se ha desarrollado esta zona, cómo se ha desarrollado la Vega Baja y cómo han ido creciendo los pueblos y se han hecho pueblos nuevos a través de las fundaciones, etc. Pero al final tenemos una comarca muy heterogénea, muy variada, que nosotros debemos resaltar. Y estos cursos valen para esto. La manera que tiene de exponer Maite es magnífica y yo lo que he hecho falta en la audiencia es que hubiera más gestores culturales, gestores municipales, políticos locales, eso sería, y autonómicos, ¿no? Provinciales, eso sería fantástico, para que se les abriera la mente y se dieran cuenta de que se puede trabajar en beneficio de la calidad de vida de la población desde un punto de vista artístico. Pues sí, pero todavía nos queda una sesión. No, claro. Que yo creo que puede ser también muy atractiva, porque nos vamos a meter en el mundo de los amuletos. Qué interesante también. Sí. Esos amuletos que precisamente el patrimonio cultural material, como es la pintura, nos los ha conservado. Y entonces, analizando esas pinturas, iremos dándonos cuenta de muchos elementos que a veces nos pasan desapercibidos, de joyas que llevan determinados personajes de las obras y que realmente la intención con la que fueron puestos era esa, era la protección, era el amuleto. Y esa va a ser la sesión que cierre el curso. Qué interesante también. Qué guay, Bueno, qué guay. Tenemos con nosotros también a Daniel Sánchez Serra y Daniel participa en estas exposiciones. Perdóname que lo diga A yo. ver, Es que yo sin Daniel no podría hacer estas cosas. Porque, Qué bonito. Daniel es su marido. Sí. Daniel es mi marido. Licenciado en Pero Historia del yo Arte soy también. una torpe para la informática y entonces Daniel nos hace unos montajes que nos hacen que las sesiones sean, bueno, ya Lo tremendamente que faltaba, agradables. claro. Y eso pues yo se lo tengo que agradecer siempre, porque él pasa muchas horas haciendo posible que yo luego me luzca muchísimo, porque la visión de esas imágenes y de esos pedacitos de secuencias, todo eso lo hace él. Bueno, eso realmente no tiene mucho mérito, no deja de ser una habilidad. Lo que pasa es que se trabaja mucho para que el montaje sea atractivo, tenga una serie de imágenes que tengan que ver con el texto y resulten muy visuales, y además la búsqueda de pequeños trocitos de vídeos, de películas, de documentales que tengan una relación directa con lo que se está explicando. Siempre se ha dicho que una imagen vale más que 1000 palabras, pero es que un vídeo a veces vale más que 1000 imágenes para explicitar un contenido concreto que ella expone. Pues entonces están hechos uno para el otro, Sin duda. está clarísimo. Y bueno, pues enhorabuena también por Gracias. esos vídeos, como bien dice. Y me gusta ese agradecimiento de suyo hacia su marido, que es muy bonito.
Y bueno, Rafa, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? No, yo creo que solo nos queda volver a invitar a la gente, ¿no?, Eso que esté es. interesada en estos cursos, estas El charlas, próximo 8 de clases. mayo. En las próximas que quedan, que si no he contado mal son cuatro, y que tienen estos títulos tan interesantes y estos temas tan interesantes, y que estoy seguro de que la gente que le gusta no solamente el arte, sino también viajar y meterse, que muchas veces yo creo que lo hacemos todos, ¿no?, meternos en las iglesias directamente, ¿no? Es un viaje, cuando vamos a un viaje, vamos a algún sitio, nos metemos en una iglesia, por alguna razón, sea donde sea, y también pues, ver todo ese arte que hay detrás, ¿no?, de la escultura y de la pintura de las iglesias. Me parecen unos cursos súper chulos, muy interesantes, y nada, el mayor de los éxitos para UNED. Gracias. Muchas gracias.